Hay recuerdos que no nos dejan avanzar. Imágenes, palabras, momentos que vuelven una y otra vez, arrastrándonos al mismo dolor del pasado. Podemos estar en el presente, rodeados de personas nuevas, en una vida completamente distinta, pero de repente, sin previo aviso, ese recuerdo regresa, como un eco que se niega a desaparecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay memorias que parecen estar incrustadas en lo más profundo de nuestra mente? ¿Por qué algunos recuerdos se sienten tan vivos como si hubieran ocurrido ayer? Carl Jung afirmaba que el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Lo que hemos vivido sigue dentro de nosotros, especialmente aquello que no hemos procesado. Un evento que nos marcó, una emoción que quedó atrapada, una herida que nunca cerró. Todo eso sigue operando en nuestra psique, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra forma de ver el mundo. No se trata solo de recordar, se trata de revivir. Cuando un recuerdo doloroso aparece, no solo volvemos a verlo en nuestra mente, sino que volvemos a sentirlo. Es como si el pasado aún tuviera poder sobre nosotros, como si estuviéramos atados a una emoción que nunca terminamos de soltar. Y es ahí donde surge la verdadera pregunta. ¿Es posible sanar lo que ya ocurrió? Jung dedicó gran parte de su trabajo a explorar cómo el pasado sigue vivo dentro de nosotros. Y la respuesta es clara: sí, podemos sanar nuestros recuerdos dolorosos, pero no ignorándolos ni enterrándolos. La única forma real de liberarnos es enfrentarlos, comprenderlos y resignificarlos. Imagina tu mente como una casa llena de habitaciones. Algunas puertas están abiertas, iluminadas. Son los recuerdos felices, los momentos que podemos mirar sin miedo. Pero otras puertas están cerradas. Son aquellas que hemos evitado abrir porque tememos lo que hay dentro. Sin embargo, no importa cuánto intentemos ignorarlas, su presencia sigue ahí. Esos recuerdos no resueltos influyen en nuestra vida diaria. Afectan la forma en que confiamos, en que amamos, en que nos relacionamos con los demás. Nos hacen reaccionar de maneras que no entendemos. Una persona que fue humillada en su infancia puede, de adulto, evitar cualquier situación donde exista el más mínimo riesgo de ser juzgado. Alguien que experimentó rechazo puede tener miedo de abrirse emocionalmente, incluso cuando el presente no representa ninguna amenaza real. El pasado sigue vivo, escondido en nuestra sombra, dirigiendo nuestras acciones sin que lo notemos. Pero aquí está la clave. El dolor del pasado no tiene que definir el futuro. Para entender cómo sanar nuestros recuerdos más dolorosos, primero debemos comprender por qué el pasado sigue vivo dentro de nosotros. Y para eso debemos sumergirnos en el mundo del inconsciente. El pasado no se va. No importa cuántos años pasen, ciertos recuerdos siguen ahí, intactos, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Una palabra que nos hirió, un momento de humillación, una pérdida que nunca superamos. ¿Por qué algunos recuerdos parecen estar escritos con tinta imborrable en nuestra mente? Carl Jung afirmaba que el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Lo que vivimos, especialmente aquello que nos marcó profundamente, no desaparece con el tiempo. Sigue dentro de nosotros, influyendo en nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Lo interesante es que la mente no solo guarda la historia de lo que ocurrió, sino que también almacena las emociones asociadas a esos recuerdos. Cuando recordamos algo doloroso, no solo lo vemos en nuestra mente, lo sentimos. Revivimos la misma tristeza, el mismo miedo, la misma vergüenza que experimentamos en aquel momento. Es como si el pasado se manifestara una y otra vez en el presente. Por eso, muchas veces reaccionamos de formas que no entendemos. Un niño que fue humillado en la escuela puede, de adulto, sentir una ansiedad paralizante cada vez que debe hablar en público. Tal vez no recuerde el momento exacto en que lo ridiculizaron, pero la emoción sigue viva en su inconsciente, condicionando su comportamiento sin que lo sepa. Alguien que experimentó abandono en la infancia
puede sentir un miedo irracional cuando su pareja se distancia, aunque no haya ninguna amenaza real. No está reaccionando al presente, sino a la memoria emocional de su pasado. Aquí está la clave. El problema no es el recuerdo en sí, es la emoción atrapada en él. No sufrimos porque recordamos, sufrimos porque, cada vez que ese recuerdo vuelve, revivimos la emoción de aquel momento como si estuviera ocurriendo ahora mismo. La mente no nos trae estos recuerdos para castigarnos. Lo hace porque hay algo que aún no hemos resuelto, algo que necesita ser comprendido y liberado. Pero, si el pasado sigue vivo dentro de nosotros, ¿cómo podemos liberarnos de su peso? Para encontrar la respuesta, debemos mirar hacia un aspecto oculto de nuestra psique, la sombra. Ahí es donde se esconden los recuerdos que no queremos enfrentar. Y ahí es donde comienza el verdadero proceso de sanación. No todo lo que hemos vivido permanece en nuestra memoria consciente. Existen recuerdos, emociones y heridas que en algún momento nos parecieron demasiado dolorosas para enfrentarlas. Así que, sin darnos cuenta, las empujamos hacia un rincón oscuro de nuestra mente. Carl Jung llamó a este espacio la sombra. La sombra es el depósito de todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. Miedos, inseguridades, emociones reprimidas y, por supuesto, recuerdos dolorosos. No desaparecen, no se disuelven con el tiempo. Siguen ahí, ocultos, esperando una oportunidad para manifestarse. Lo curioso es que, aunque intentemos ignorarlos, los recuerdos que reprimimos no pierden su poder sobre nosotros. De hecho, al ocultarlos, les damos aún más control sobre nuestra vida. Jung explicaba que todo aquello que negamos en nuestro interior termina gobernándonos desde el inconsciente. Por ejemplo, alguien que sufrió rechazo en su infancia puede convencerse de que aquello no le afectó, de que ya lo superó. Pero, sin darse cuenta, en la adultez evita la intimidad emocional, teme la cercanía o se aleja de cualquier persona que le demuestre afecto. No es que conscientemente no quiera amar o ser amado, es que su sombra, cargada con ese recuerdo de rechazo, sigue operando en secreto. Otro ejemplo. Una persona que vivió una humillación en la infancia puede crecer con una necesidad obsesiva de demostrar su valía, de ser aceptado, de nunca equivocarse. Su vida entera puede estar moldeada por un miedo del que ni siquiera es consciente. Aquí está la clave. No recordamos ciertos dolores porque los hayamos superado, sino porque los hemos reprimido. Pero lo reprimido no desaparece. Se manifiesta en nuestras reacciones impulsivas, en nuestros miedos irracionales, en nuestras relaciones más importantes. La única manera de liberarnos de estos recuerdos no es seguir reprimiéndolos, sino enfrentándolos. Haz este ejercicio. Piensa en un recuerdo doloroso que sigas cargando contigo. No en lo que ocurrió, sino en lo que todavía sientes cuando lo recuerdas. Pregúntate, ¿qué emoción sigue activa en mí cuando pienso en esto? ¿Cómo me ha afectado en mi vida diaria? ¿Hay alguna situación en la que sigo reaccionando desde ese viejo dolor? Porque lo que reprimimos no se queda en la sombra para siempre. Muchas veces lo proyectamos en el mundo exterior, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Y aquí es donde nos enfrentamos a un fenómeno aún más poderoso: la proyección. Los recuerdos dolorosos que no procesamos no solo se quedan dentro de nosotros, se filtran en nuestra realidad, se manifiestan en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones más intensas. Y lo más peligroso es que la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Carl Jung decía que proyectamos en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos. Todo aquello que reprimimos en nuestra sombra, todas las heridas no sanadas, todas las emociones que evitamos, terminan reflejándose en el mundo exterior. Imagina a alguien que creció con un padre autoritario. Puede que, en la adultez, cada vez que un jefe o figura de autoridad le dé órdenes, sienta una rabia irracional.
No es porque la orden sea injusta, sino porque, en el fondo, sigue reaccionando al pasado. O piensa en alguien que fue traicionado en una relación amorosa. Puede que, en su nueva relación, vea constantemente señales de deslealtad donde no las hay, proyectando su miedo en la otra persona. Sin darse cuenta, está reviviendo su trauma anterior. El problema de la proyección es que nos hace repetir los mismos patrones sin darnos cuenta. Nos hace ver enemigos donde no los hay. Nos hace actuar desde viejas heridas en lugar de ver la realidad tal como es. Nos mantiene atrapados en ciclos de sufrimiento porque seguimos interpretando el presente con los lentes del pasado. Si alguna vez te has encontrado reaccionando de manera exagerada ante una situación, si alguna vez una emoción intensa te ha invadido sin razón aparente, detente y pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo realmente tiene que ver con lo que está pasando ahora? ¿O estoy reaccionando desde un dolor más antiguo? ¿A qué momento de mi pasado me recuerda a esta situación? Porque la proyección nos engaña. Nos hace creer que el problema está afuera, cuando en realidad está dentro de nosotros. Pero hay una buena noticia. Lo que se proyecta se puede integrar. Si queremos dejar de ser prisioneros del pasado, debemos comenzar un camino de sanación interior. Y para hacerlo, debemos emprender un proceso profundo de autoconocimiento, el camino de la individuación. La mayoría de las personas creen que sanar un recuerdo doloroso significa olvidarlo, enterrarlo o hacer como si nunca hubiera sucedido. Pero Carl Jung nos enseñó que la verdadera sanación no viene de ignorar el pasado, sino de integrarlo. A esto lo llamó individuación, el proceso en el que una persona deja de fragmentarse, deja de rechazar partes de sí misma y comienza a unificarse, aceptando todas las experiencias que la han formado, incluidas las dolorosas. Sanar un recuerdo no significa eliminarlo, sino cambiar la relación que tenemos con él. Para lograrlo, hay 4 pasos fundamentales. 1. Reconocer el recuerdo sin evitarlo. Lo primero que hacemos con los recuerdos que nos duelen es tratar de ignorarlos. Pensamos que, si no los miramos, perderán su poder. Pero la realidad es que lo que evitamos solo se vuelve más fuerte en el inconsciente. Si hay un momento en tu vida que aún te duele recordar, un evento que regresa constantemente a tu mente, lo primero que debes hacer es aceptar su existencia. No evadirlo, no minimizarlo, sino reconocer que está ahí, que dejó una marca en ti y que es parte de tu historia. 2. Observar la emoción que sigue atrapada en él. Un recuerdo doloroso no nos afecta solo por lo que ocurrió, sino por la emoción que quedó atrapada en él. Pregúntate, ¿qué sigo sintiendo cuando pienso en esto? Miedo, tristeza, rabia, culpa. ¿Esa emoción todavía influye en mis decisiones hoy? ¿Cómo me ha condicionado este recuerdo en mi vida diaria? Cuando hacemos esto, comenzamos a separar lo que pasó de lo que seguimos sintiendo, y esa es la clave para poder resignificarlo. 3. Reescribir su significado desde la madurez. Cuando ocurrió ese momento doloroso, probablemente no tenías las herramientas emocionales para comprenderlo. Tal vez eras un niño, un adolescente o alguien en una etapa vulnerable de su vida. Pero hoy, desde la madurez, puedes verlo con otros ojos. Puedes preguntarte, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo me ha hecho crecer? ¿Qué versión de mí mismo surgió a partir de esto? Muchas personas han logrado transformar sus heridas en su mayor fuente de fortaleza. Alguien que sufrió rechazo aprendió a valorarse a sí mismo. Alguien que vivió una pérdida desarrolló una mayor empatía por los demás. Alguien que fue humillado encontró el poder de alzar su voz. Cuando cambiamos el significado de un recuerdo, cambiamos su impacto en nuestra vida. 4. Integrarlo como parte de nuestra historia, sin que nos controle. Lo que viviste no define quién eres.
Es solo una parte de la historia, no la historia completa. Cuando integramos un recuerdo doloroso, dejamos de verlo como un enemigo y lo aceptamos como una pieza más de nuestro camino. No se trata de olvidar, se trata de recordar sin que duela, de mirar atrás y ver cómo hemos crecido, cómo nos hemos transformado, cómo podemos seguir avanzando sin cargar con el peso del pasado. Y aquí es donde entra la clave más poderosa de este proceso: darle un nuevo significado al recuerdo. Porque la memoria no es estática, podemos reescribirla, podemos cambiar su impacto en nosotros. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente sección. No podemos cambiar lo que pasó. No podemos retroceder en el tiempo y evitar aquella pérdida, aquella traición, aquella humillación. Pero lo que sí podemos cambiar es la forma en que lo recordamos. Carl Jung nos enseñó que nuestra memoria no es un archivo estático. Los recuerdos no son hechos inmutables, sino interpretaciones de lo que vivimos. Y cada vez que recordamos algo, lo reinterpretamos a través de nuestra perspectiva actual. Esto significa que, aunque el pasado siga siendo el mismo, su significado sí puede cambiar. Muchas personas siguen atrapadas en su historia porque ven su pasado desde los ojos del dolor, desde la víctima, desde la injusticia, desde la pérdida. Pero cuando nos atrevemos a mirar atrás desde otra perspectiva, podemos darle un nuevo sentido a lo que vivimos. Técnicas para resignificar un recuerdo doloroso. 1. Verlo desde la perspectiva del adulto que somos ahora. La mayoría de nuestras heridas emocionales ocurrieron en momentos de vulnerabilidad, cuando éramos niños, cuando no teníamos las herramientas para comprender lo que pasaba. Pero hoy somos adultos. Hoy tenemos más experiencia, más conocimiento, más madurez. Podemos mirar aquel recuerdo desde otra óptica y preguntarnos: ¿cómo interpretaría esta situación si le ocurriera a alguien más? ¿Cómo puedo ver esto sin el dolor que sentí en ese momento? ¿Qué le diría a mi versión más joven para ayudarlo a comprender lo que ocurrió? 2. Encontrar la enseñanza detrás de la experiencia. Todo lo que vivimos, incluso lo más doloroso, tiene el potencial de enseñarnos algo. El problema es que, muchas veces, el dolor nos ciega y no nos deja ver la lección. Pregúntate: ¿cómo me hizo crecer esta experiencia? ¿Qué cualidad desarrollé a partir de este momento? ¿En qué me hizo más fuerte? Por ejemplo, una persona que sufrió rechazo en su infancia podría ver ese momento como una marca de su inseguridad, o como el evento que la llevó a aprender sobre amor propio y autodeterminación. Un fracaso en el pasado puede verse como una humillación, o como la experiencia que te enseñó resiliencia y perseverancia. La clave no está en negar lo que pasó, sino en cambiar la historia que nos contamos sobre ello. Ejercicio: reescribiendo nuestra historia. Este ejercicio es poderoso. 1. Escribe sobre un recuerdo doloroso tal como lo has visto siempre. Describe lo que pasó, cómo te sentiste, cómo ha influido en tu vida. 2. Ahora, escribe una nueva versión de esa historia, pero esta vez desde el aprendizaje, desde la transformación. Pregúntate: ¿o qué gané con esto? ¿O cómo me hizo evolucionar? ¿O qué puedo hacer hoy para que este recuerdo me fortalezca en lugar de debilitarme? Cuando hacemos esto, no estamos cambiando los hechos, estamos cambiando nuestra relación con ellos, porque al final, lo que realmente nos atrapa no es el pasado, sino el significado que le hemos dado. Pero hay un último paso para liberarnos por completo del pasado: soltar el dolor con compasión. Y ahí es donde entra el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Perdonar no es fácil. De hecho, muchas veces nos resistimos a la idea porque sentimos que perdonar significa justificar lo que nos hicieron, aceptar el daño sin consecuencias o minimizar nuestro sufrimiento. Pero Carl Jung nos enseñó que el perdón no es para quien nos lastimó, es para nosotros mismos.
No perdonamos porque el otro lo merezca. Perdonamos porque no queremos seguir encadenados al dolor. Cada vez que pensamos en alguien que nos lastimó con rabia, con resentimiento, con tristeza, seguimos atados a esa persona y a esa experiencia. Seguimos reviviendo el pasado, permitiendo que nos afecte en el presente. El perdón es la decisión de soltar, de dejar de darle poder a lo que nos hicieron, de cortar el vínculo emocional que nos mantiene atrapados en ese recuerdo. El perdón como liberación. Imagina a una persona que fue traicionada hace años. Ya no tiene contacto con quien le hizo daño. Su vida ha cambiado, pero sigue pensando en ello. Sigue sintiendo rabia cuando lo recuerda. Sigue cargando con el peso de esa herida. La pregunta es, ¿quién está sufriendo en este escenario? La otra persona probablemente ni siquiera lo piensa. Pero quien aún no ha perdonado sigue atrapado en un ciclo de dolor que se repite una y otra vez. El perdón no es olvidar lo que pasó, no es justificarlo, es decidir que el pasado ya no tendrá poder sobre nuestro presente. Perdonar a los demás es importante, pero hay otro perdón aún más difícil, el que nos debemos a nosotros mismos. Muchas veces nos culpamos por lo que pasó, por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado, por no habernos protegido. Pero la verdad es que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento. Hoy somos diferentes, hoy tenemos más claridad y podemos decidir dejar atrás la culpa y tratarnos con compasión. Aquí es donde todo toma sentido, convertir nuestras heridas en sabiduría. No solo soltar el pasado, sino usarlo como una fuente de aprendizaje y crecimiento. Y eso es lo que exploraremos en el cierre de este viaje. El pasado no se puede cambiar. Lo que viviste, lo que sufriste, lo que te marcó, está ahí y siempre será parte de tu historia. Pero hay algo que sí puedes cambiar: la relación que tienes con esos recuerdos. Puedes seguir viéndolos como una carga, como una herida abierta que no deja de doler. O puedes decidir convertirlos en aprendizaje, en sabiduría, en una prueba de todo lo que has superado. No se trata de negar el dolor, ni de fingir que nada pasó. Se trata de mirar tu historia con nuevos ojos. De ver que cada momento difícil te dejó algo, una lección, una fortaleza, una nueva forma de entender la vida. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que duela. Es integrar el pasado sin permitir que defina tu presente. Porque el poder no está en lo que ocurrió. El poder está en cómo decides vivir con ello. Tus recuerdos no tienen que seguir controlándote. La sanación comienza cuando decides mirarlos de frente y darles un nuevo significado. Tal vez no puedas cambiar lo que te pasó, pero sí puedes elegir qué harás con ello a partir de hoy. Si este video resonó contigo, es porque hay algo dentro de ti que está listo para sanar. Quizás este sea el momento de soltar, de transformar, de dar un paso hacia la libertad emocional, y ese primer paso empieza contigo.